Bienvenidos a este encuentro que tenemos todos los sábados. Hoy vamos a tener un encuentro en torno a la espiritualidad, en base a la reflexión que vamos a tener tras la lectura del Evangelio de Lucas, donde nos vamos a ubicar en, en lo que se conoce como los discípulos de Emaús. Esta reflexión nosotros la podemos encontrar dentro del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Para nosotros empezar este momento de espiritualidad, de reflexión, lo primero que vamos a hacer es leer el texto bíblico para tenerlo fresco y después hacemos una pequeña disertación. Comienzo yo hablando un poco de dentro de la temática de la reflexión y después cada uno libremente, si desea dar una interpretación o aportar algo que le haya llamado la atención dentro de la lectura, lo puede hacer. En el caso de los que no tengan dificultad con los micrófonos, pueden dejar su reflexión en el chat y con gusto yo lo leeré para que todos podamos escucharlo. Bien, vamos a ponernos en disposición para poder escuchar la palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Y el Evangelio dice así: ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían, y el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Reflexionamos un poco hasta acá, lo que hemos escuchado, para después continuar con la lectura. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras, lo que se refería a él, comenzó a practicar, a comentarles, a decirles, a explicarles. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición.
Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a tener un breve momento de silencio para eh, hacer un poco de reflexión personal de parte del Evangelio que acabamos de escuchar. Bien, la lectura que acabamos de escuchar tomado del Evangelio de las Sagradas Escrituras es del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Y allí, a la luz del relato de los discípulos de Maús, se nos ofrece una de las pedagogías más significativas y para mí particularmente una de las más hermosas que explican de una manera muy catequética lo que significa y lo que implica la resurrección. En esta reflexión que acabamos de escuchar, que surge en el Evangelio de Lucas, tomado también de la experiencia de las primeras comunidades cristianas, se nos indica también que no fue la resurrección y todo el hecho en sí mismo de la muerte de Jesús un evento espectacular, ¿no? O algo que eh, no fue un show, no fue algo, eh, quizás algo así muy elocuente, apoteósico, sino que al contrario, sucedió de una manera muy silenciosa, muy sencilla, muy humilde. De la misma manera que Jesús nació humilde en el pesebre, en Belén, de esa manera también Jesús muere de la manera más sencilla y humilde en el madero de una cruz, después colocado en un sepulcro que aunque era nuevo, no era ni siquiera de la familia de Jesús. Eh, y todo en un contexto de mucha desolación y de un silencio que inclusive interpelaba a sus propios discípulos, interpeló a sus apóstoles, y es por ello que fue este mismo silencio lo que hizo que los corazones de todos los que esperaban esa magnificencia mesiánica de Jesús, lo albergaban, lo esperaban, lo ansiaban, pero al verlo morir y pasar 3 días sin ninguna novedad, al contrario, fueron 3 días donde los apóstoles estaban escondidos para evitar también ser apresados. Eso llenó de mucha tristeza, de frustración, de depresión a, a todos los discípulos que creyeron en Jesús, creyeron en sus palabras y que lo siguieron. Estaban totalmente frustrados, deprimidos, decepcionados, tristes. Por tanto, acá podemos decir que la resurrección más importante o mejor dicho, la acción de la resurrección tiene su importancia, no tanto en los fenómenos externos que pudieron haberse dado,
sino en la reconstrucción interior de cada persona que sigue a Jesús, que cree en Jesucristo, y colocándonos en el lugar de esos discípulos, lo más importante que logró esta resurrección, la resurrección del Hijo de Dios, fue que interpeló interiormente a cada persona. Fue una resurrección que interpeló de alguna manera o de una manera específica a los judíos, al mismo Pilato, seguro, interpeló el corazón de María, su madre, a las mujeres, a María Magdalena, que fue la primera mujer que se le apareció el resucitado, a los apóstoles y a sus discípulos. A cada uno lo fue interpelando desde su interior y hubo una reconstrucción de la misma enseñanza de Jesús desde el interior de cada uno de ellos y de una manera particular, de una manera singular. Cada uno la vivió de una manera distinta. Hay muchos judíos que seguro lo vivieron de una manera distinta a la que lo pudieron haber vivido los apóstoles o los discípulos. Muchos de los judíos inclusive no creyeron en Jesús y tenían ese temor de que el cuerpo lo hayan robado y hasta el sol de hoy es una de las justificaciones que dicen los judíos, que Jesús no resucitó, sino que fue robado el cuerpo por sus apóstoles o sus discípulos. También debe haber sido distinto la manera en que lo vivió María, la Virgen María, que ella, siendo la madre de Jesús, sabía muy bien que su hijo no iba a quedar solamente en la muerte. Yo creo que entre todas las personas que estuvieron junto a Jesús, María, pienso yo que es la que estaba más segura de que su hijo no iba a ser vencido por la muerte. Y seguro fue ella la que mantuvo la fuerza y mantuvo la fortaleza de los apóstoles, de los discípulos, incluso de las mujeres que estaban consternadas con lo que había ocurrido. Estos dos discípulos caminan alejándose de Jerusalén. No es un dato geográfico, sino teológico. Se alejan del lugar de la promesa, del lugar donde ellos habían colocado sus esperanzas. Van heridos, desilusionados, con una fe fracturada por la cruz. La cruz fue un relámpago, un rayo que partió el corazón esperanzado de muchos de los discípulos de Jesús. Por tanto, han reducido a Jesús a un pasado. Cuando hablaban estos dos discípulos en el camino, alejándose de Jerusalén, la manera en que ellos hablan y narran es como un suceso que, aunque aconteció recientemente, había acontecido recientemente, es algo que simplemente ya para ellos había quedado en el pasado. Era una historia que ya para ellos se había acabado, que se había finalizado. Todo lo que la historia de Jesús había terminado en la cruz. Ellos estaban convencidos de eso. Por tanto, estos han reducido a Jesús a un pasado. Nosotros esperábamos, hablan en pasado, en todo momento. Es la fe que ha pasado del presente a un recuerdo, a un buen recuerdo. Puede ser que para ellos Jesucristo se haya transformado en un recuerdo incluso positivo, en alguien que hizo el bien, que estuvo con ellos, que sintieron que era su maestro. Y aun cuando saben de que murió y por tanto sentían ese dolor de la ausencia. Entonces ocurre lo decisivo. Cristo se hace compañero de camino, no se hace juez. Ahí Jesús, fíjense que Jesús cuando aparece a los discípulos de Maús, no, incluso a Magdalena, María Magdalena, no acusa como un juez, no dice ustedes que me abandonaron, ustedes que no creyeron, ustedes que me decepcionaron a mí porque no estuvieron al pie de la cruz. Jesús no reprocha a nadie al momento de él resucitar. Jesús todo lo contrario, no se convierte en juez, sino que acompaña ese camino de desolación, de tristeza,
representado en estos dos discípulos de Emaús. Entonces Cristo se hace compañero de camino, no irrumpe con poder, sino con cercanía. Pregunta, se hace como el tonto, por decirlo de alguna manera, no habla con imposición, sino más bien se hace el desentendido. Y por eso es que pregunta, escucha, permite que el dolor se exprese. Jesús no limita el dolor humano, invita a que el dolor pueda expresarse. Aquí hay una clave pastoral profunda. Dios no cancela, no prohíbe el proceso humano, sino que lo asume. Pastoralmente, esto es lo que debemos de hacer todos nosotros como parte de la iglesia. Nosotros no debemos de juzgar el proceso humano de cada persona. Cada uno tiene su camino, su itinerario y su proceso particular dentro de esta santificación que nosotros queremos tener desde esta vida para poder disfrutar de la vida eterna. Pero nuestros procesos son humanos y por tanto son imperfectos. Y no nos corresponde a nosotros a juzgar ese proceso humano. Si no lo hizo Jesucristo, no lo hace Dios, ¿por qué lo tenemos que hacer cada uno de nosotros? Entonces con el ejemplo de los discípulos de Emaús, vemos como Jesús, que es el mismo Dios, no se hace ajeno ni prohíbe el proceso humano que ellos están viviendo, sino que lo escucha y asume ese dolor que ellos tienen. Pero el texto también añade una matiz inquietante, que era que dentro del dolor y dentro del sufrimiento, los discípulos de Emaús no podían reconocer a Jesús. El texto dice, sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y muchas veces el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre ciegan. Y es por eso que nosotros a veces cometemos muchas imprudencias. A veces corremos a un brujo, corremos a soluciones fáciles, respondemos con violencia, porque nos cegamos ante la situación que estamos viviendo. Hay problemas económicos, de salud, relacionales, con la vida, con la pareja, con los hijos, con los vecinos. Y muchas veces no sabemos cómo salir de ese problema. Entonces nos cegamos, no somos incapaces de poder ver una solución y queremos todo inmediato. Queremos que todo sea no solamente inmediato, sino como yo quiero que sean los resultados. Esa inmediatez y esa ceguera se hace palpable en los discípulos de Emaús. No porque Cristo esté ausente, sino porque la tristeza puede nublar la inteligencia espiritual. Nosotros tenemos como seres humanos que somos una inteligencia emocional y también tenemos una inteligencia espiritual. Pero muchas veces esa inteligencia emocional puede opacar o nublar la inteligencia espiritual. Y cuando tenemos cosas extremas, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, de un padre, una madre o un hijo, esa inteligencia emocional es tan fuerte, tan triste, que muchas veces opaca la inteligencia espiritual y inclusive a veces somos capaces de juzgar a Dios y decirle, ¿por qué has permitido esta situación? Yo no voy a creer más en Dios, yo no voy a ir más a la iglesia, no voy a ir más a la misa, porque Dios ha permitido este sufrimiento. Entonces, allí es un ejemplo, como la inteligencia emocional puede crear esta ceguera ante la inteligencia espiritual. Por tanto, el problema no es la falta de la presencia divina, sino la falta de una interpretación sana, integral, calmada, sosegada. Es difícil porque todos nosotros seguro hemos tenido problemas y problemas que a veces son muy extremos y sabemos que es difícil tener el control dentro de esa situación. Pero siempre, después de cada tormenta, hay un momento de calma y en ese momento de calma es donde nosotros tenemos que
interpretar lo más sanamente esta situación ante la presencia divina que siempre está allí, nunca se va. La presencia de Dios, aún en los momentos más oscuros, más dolorosos, incluso en medio de la inmundicia del pecado, siempre está presente. Nosotros estamos vivos dentro de esta temporalidad, mientras que nosotros estemos vivos, siempre Jesús va a estar a nuestro lado, esperando a que nosotros le demos el sí y le sigamos. Después de que lleguemos a morir, es distinto, ¿no? Porque pasamos a una realidad distinta. Pero mientras que estemos vivos, tenemos que aprovechar esa oportunidad de que Jesús siempre está al lado de nosotros. Entonces, esa presencia divina nos invita a que cada día oremos para que podamos tener un discernimiento cada vez más certero, más correcto, más directo con respecto al amor de Dios. Por eso el resucitado hace algo esencial. Cuando Jesús escucha el dolor de los discípulos de Emaús y los discípulos de Emaús le dicen que tú eres el único forastero que no sabe qué es lo que ha ocurrido. Es que tú no te has enterado, ¿no? Como que diciéndole que dónde estabas tú que no pudiste enterarte de esta gran tragedia que es que murió nuestro maestro. Jesús, después que escucha ese dolor, hace algo interesante, que es releer la historia a la luz de las Escrituras. Es decir, repasa todo lo que ocurrió, pero confrontándolo con las Sagradas Escrituras. Acá es interesante porque es un método que podemos nosotros aplicar también en medio de nuestros problemas, cuando lleguemos a tener ese momento de mayor tranquilidad, de mayor pasividad ante el dolor que nos puede provocar cualquier tipo de problema extremo. Lo primero que hay que dirigirse, lo primero que tenemos que hacer es abrir las Sagradas Escrituras, leer el mensaje que Jesús nos deja a través de sus evangelios, confrontar nuestro dolor, nuestro problema con lo que está plasmado dentro de la palabra de Dios. Esto no es mágico, no va a cambiar los hechos. Si un familiar muere en un accidente o por una enfermedad o por algún motivo quedó sin trabajo, el leer la Biblia no va a cambiar esos hechos porque el que murió, se va a quedar. Pero cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido porque justamente le va a dar sentido. Muchas veces estas situaciones de sufrimiento es que no tienen ni siquiera sentido, hay una vaciedad de sentido. Pero cuando se confronta ante el Evangelio, le vamos a encontrar un sentido a esas situaciones que, aunque no podemos cambiar, como por ejemplo la muerte de un ser querido, le podemos conseguir una razón de ser. La cruz, que parecía un fracaso, porque los discípulos de Maús manifiestan tristeza, porque ellos están convencidos de que Jesús no resucitó, es revelada como cumplimiento. La cruz, que parece un fracaso, al final es una puerta que se abre para indicarnos a cada uno de nosotros que todo lo que se ha dicho a través de los profetas se ha cumplido en Jesús. Aquí se funda toda la teología cristiana. La realidad solo se comprende plenamente desde Dios. No lo vamos a comprender desde nuestro propio razonamiento. No la vamos a comprender desde lo que nos digan nuestros amigos, inclusive de lo que nos digan nuestros familiares. Solamente lo vamos a comprender desde lo que Dios nos dice a nosotros. Sin embargo, el reconocimiento pleno de Dios de parte de los discípulos de Emmaús no ocurre en el camino, mientras que Jesús explicaba las Escrituras, sino en la mesa. Lo reconocieron al partir el pan. Este gesto no es casualidad, no es casual, remite a la dimensión eucarística. Es en la comunión, es decir, es en la comunidad
donde la presencia de Dios se vuelve evidente. Nosotros se nos va a hacer muy difícil conseguir un sentido al sufrimiento y a los problemas si estamos aislados de la comunidad. Si yo no estoy inserto dentro de una comunidad parroquial, dentro de una comunidad diocesana, dentro de un cuerpo místico donde están todos los bautizados, va a ser muy complicado que yo pueda comprender y dar sentido a un momento de sufrimiento. Pero si nosotros estamos unidos a una comunidad que nos apoya, que nos recibe, que nos acoge, entonces es allí donde nosotros vamos a ver a Jesús. Es la comunión donde la presencia se vuelve evidente. El conocimiento de Cristo, por tanto, no es intelectual, no es solamente por lo que me dijeron o por lo que yo creo. Es ante todo, el conocimiento de Cristo es ante todo o sobre todo sacramental y existencial. Por eso es que Él quedó en la Eucaristía, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, para que lo pudiéramos tener, pudiéramos ver, pudiéramos hablar con Él. Muchas veces estamos en una situación de vida que a lo mejor no podemos comulgar, pero acá lo importante es que sepamos que Jesús está allí. Si yo voy al Santísimo, donde está Jesús en el Sagrario, y aunque yo no pueda comulgar o aunque no esté en la misa, yo puedo estar delante de Él en el Santísimo Sacramento. Y si yo confío que Él está allí, yo puedo hacer una comunión espiritual, yo puedo hacer una Eucaristía espiritual y pedirle a Jesús que, aunque en ese momento por respeto yo no puedo consumirlo, yo quiero que Él, de esa misma manera que actúa el sacramento a través del consumo del pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que de esa misma manera, a través de su espíritu, de su amor, Él pueda o nosotros podamos sentir ese cambio, esa fortaleza, ese reconfortarse dentro del amor de Dios en medio o sumergidos dentro de las distintas problemáticas. Por tanto, podemos decir que cuando los discípulos de Emaús lo reconocen, es que realmente Jesús aparece para ellos. Y también físicamente desaparece, ¿no? Porque después que Jesús parte el pan, cuando los discípulos hacen esta oración que les comentaba anteriormente, que para mí es la primera oración que hacen los cristianos ante el resucitado, cuando le dice, Señor, atardece, quédate con nosotros. Es una oración y una frase que yo les invito que en este tiempo pascual la meditemos, que podamos repetir varias veces esa frase durante el día y consigamos ese sentido de compañía de parte de Jesús. Señor, atardece y quédate con nosotros. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Hagámosle esa invitación a Jesús, que nuestro atardecer pueden ser muchas cosas. Nuestro atardecer puede ser el cansancio, el sufrimiento, una enfermedad, ver a un ser querido que está pasando por un mal momento. Ese puede ser nuestro atardecer. Le podemos pedir a Jesús, Señor, atardece, ¿por qué no te quedas con nosotros? Acá también podemos ver eh, que Jesús desaparece, ¿no? Físicamente, después que lo reconocen, pero no es que desaparece y queda la ausencia, sino que hay una transformación dentro de la presencia de Jesús. Ya no necesitan verlo. Realmente ya ellos, los discípulos de Maús, ya no necesitan verlo, porque ya están convencidos de que Él está vivo. Externamente saben que no lo pueden ver porque desapareció, pero ahora lo sienten y lo reconocen interiormente. Por eso, al principio de la reflexión, les decía que la resurrección de Cristo, más que un espectáculo eh, majestuoso, es sobre todo una reconstrucción de nuestra propia vida espiritual interior. Entonces surge la confesión decisiva y se dicen entre ellos, ¿no? Entre los discípulos,
¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos que Él nos explicaba las Escrituras? El corazón ardía antes de ver. Muchas veces no vamos a sentir la presencia de Dios en el momento del sufrimiento, pero cuando comenzamos a reconocer que Jesús está allí, entonces vamos a darnos cuenta que en los momentos que más sufrimos, Él estaba allí. Lo que pasa es que nuestro corazón ardía, pero nuestra tristeza no permitía que pudiéramos, no, esa tristeza no permitía que pudiéramos reconocer fácilmente ese ardor en nuestro corazón. Pero el corazón ardía antes de que ellos pudieran ver. Esto invierte la lógica moderna. No es la evidencia lo que produce la fe, sino es la presencia de Dios, de Jesús, que enciende el interior antes de ser comprendida. Y repito, no es la evidencia lo que va a producir la fe, sino es la presencia que enciende el interior antes de ser comprendida. Nosotros sentimos el amor de Dios antes de entenderlo. Nosotros sentimos que Jesús resucitó antes de que nosotros podamos racionalmente buscar una comprensión de eso. Finalmente, los discípulos regresan a Jerusalén, donde antes se alejaban, ¿no? Esa esperanza, esa promesa que representó Jerusalén y que después se transformó en tristeza, ahora vuelve a ser para ellos un lugar de nueva esperanza, de un lugar donde se vuelve a encender la alegría y comienza a tener un nuevo sentido. Es el movimiento inverso del inicio. Salen con tristeza, ahora regresan con alegría. El encuentro con Cristo no deja inmóvil, sino que reconstruye la dirección de la vida. Hay una frase dentro de la Sagrada Escritura que dice que Dios hace sendas o caminos donde no las hay. Nosotros podemos llegar a un punto de nuestras vidas donde decimos, aquí ya no hay nada que hacer, no hay más camino donde tomar. Llegamos al fin del camino. Pero Jesús, Dios, puede hacer caminos donde no los hay. Caminos donde antes no había, pueden aparecer en nuestras vidas. Pero tenemos que primero reconocerlo a Él, verlo a Él, llenarnos de esa alegría de la resurrección para poder entonces redireccionar nuestra vida, como hicieron los discípulos de Maús, que se les olvidó que era tarde, se les olvidó que tenían hambre, se les olvidó que en Jerusalén estaban matando y persiguiendo a los seguidores de Jesús. Ellos se les olvidó todo eso, porque su corazón quedó invadido por la alegría de ver al resucitado y dejaron todo lo que tenían, incluyendo su tristeza, y retomaron una nueva vida, una nueva dirección para proclamar lo que Jesús había hecho con ellos. Esta experiencia de Emaús revela tres elementos o tres momentos esenciales. La primera es caminar con heridas. La fe no elimina la crisis. Nosotros, mientras que estemos vivos, vamos a caminar con heridas. Hoy hablé con una chica, de hecho está en alguna de las clases que he dado, ha estado presente como estudiante y está pasando una situación muy complicada. Y ella me dijo una frase que me pareció impactante, ¿no? Y me hace recordar esto de caminar con herida a lo que ella me dijo. Y ella me dice, nosotros estamos hechos de cicatrices. Y me impactó esa imagen, ¿no? Nuestra vida está hecha de cicatrices. La vida nos va dejando heridas. Muchas veces recordamos hechos que construyen lo que somos, pero no dejan de haber sido dolorosos. Y las cicatrices están allí como testigos de lo que ocurrió. La fe no elimina esas cicatrices. Tampoco nos va a evitar tener las crisis, porque el mismo Jesús nos los advierte. Si esto hacen con el leño verde, ¿qué van a hacer con el leño seco? Nos dice que el camino va a ser angosto, no va a ser ancho. Y le dice a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Jesús ya no lo está advirtiendo
de que es un camino difícil el que nos ha tocado a cada uno de nosotros tomar en este mundo. El segundo momento de la lectura nos dice que escuchar la palabra. Dios reinterpreta la historia. Por eso el verbo escuchar es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y es algo que el Papa Francisco siempre repetía. De hecho, el sínodo de la sinodalidad tiene como núcleo el escuchar, porque escuchar es reinterpretar la historia. Si Jesús no fuera escuchado el dolor de los discípulos de Maús, estos discípulos no se fueran desahogados y no fueran vaciados su corazón de la tristeza para poder después recibir y llenarlo con la respuesta de Jesús, que fue una respuesta de esperanza. El tercer momento es partir el pan. Cristo se hace reconocible en la Eucaristía. Cristo se hace reconocible en la comunión. Cristo se hace reconocible en medio de la comunidad. Por tanto, Jesucristo sigue caminando con nosotros, incluso cuando creemos que todo ha terminado, como les pasó a los discípulos de Maús. No siempre lo reconocemos, pero Él ya está presente en nuestras conversaciones, ya está presente en nuestras dudas, ya está presente en nuestras heridas. Ya antes de que nosotros enfrentemos una situación de dolor, ya Jesús lo sabe, ya Dios lo conoce, porque Él todo lo conoce. Para Él nada de esto es nuevo, pero entonces Él lo que desea es que nos acerquemos y le confiemos a Él todas nuestras preocupaciones. Jesús nos decía la manera en que hay que orar: enciérrate en tu habitación, en el silencio, que la habitación también puede tomarse no solamente literalmente, sino que la habitación puede ser el corazón, el interior de cada uno de nosotros. Encerrémonos, busquemos ese silencio del yo interior y digámosle a Jesús todas las necesidades que tengamos. Expresemos todas las necesidades al Padre que está siempre atento a socorrernos. Por tanto, cuando creemos que todo ha terminado, tenemos que reconocer que Jesús está ahí, está allí. No siempre lo reconocemos, pero Él está presente. La cuestión no es si Dios está, sino si estamos dispuestos a dejar que Él nos explique la vida. Aquí es un elemento fundamental, porque si los discípulos de Maús fueran interrumpidos a Cristo cuando Él estaba hablando, no fuéramos logrado nada. Si los discípulos de Maús fueran dicho: mira, tú estás equivocado, porque eso no es así. Si fueran contradecidos a lo que Jesús está diciendo, posiblemente ellos se hayan mantenido dentro de esa tristeza. Nosotros no tenemos que interrumpir a Jesús, tenemos que escucharlo, pero si lo que nos dice no nos gusta, tenemos que asumir que los que estamos equivocados somos nosotros. Hay que escuchar qué dice Jesús, y si no nos gusta lo que nos dice, no tenemos que cuestionarle a Él. Lo que tenemos que cuestionarnos es a nosotros mismos, porque nos cuesta o nos hace ruido. Eso es lo que Jesús me está indicando, me está diciendo. Y cuando eso ocurre, cuando escuchamos a Jesús sin interrumpirle, el corazón arde, los ojos se abren y el camino, aunque sea el mismo, ya no conduce a la huida, sino al retorno. Porque los discípulos de Maús no se fueron por un atajo, no se fueron por un camino distinto, se fueron por el mismo camino que venían. Muchas veces no hace falta cambiar de camino, sino simplemente darle otro sentido. Por tanto, el corazón arde, los ojos se abren y el camino, que muchas veces será el mismo, lo importante es que no vamos a huir de él. Ya no va a representar una huida ni una tristeza, sino va a ser un motivo de retornar al Padre, de retornar a la esperanza. Cuando los discípulos de Maús regresan a Jerusalén, el dolor sigue allí porque ya Jesús ha muerto. Los que querían matar a Jesús y perseguir a los discípulos no se han ido, están allí. Y ellos aún así regresan, retornan, aunque están en las mismas situaciones, está algo que ha cambiado en ellos. Ya ellos no son los mismos.
Porque quien ha encontrado el resucitado no puede seguir caminando en la misma dirección de tristeza. Si no, no tiene sentido que Jesús haya resucitado. Si nosotros nos empeñamos en caminar por el camino de la tristeza y de huir a lo que realmente nuestro corazón está llamado, no tiene sentido de que Jesús haya muerto y que haya resucitado. Es necesario retomar nuestro camino, pero con una nueva dirección, con una nueva fortaleza, una nueva gracia, que sabemos que solamente puede ser lograda a medida que nosotros también nos disponemos para recibirla, ¿no? Bien, yo voy a dejar acá la reflexión que tenía, que esto es la que yo había preparado, pero si ustedes libremente quieren comentar algo sobre el pasaje del discípulo de Maús o sobre la experiencia de la resurrección, libremente lo pueden hacer. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir a través de los micrófonos. Te escuchamos, Anani. Bueno, tú mencionaste algo sobre la catequesis, de que esa lectura es como una catequesis. A mí siempre me ha gustado ver el pasaje de los discípulos de Emaús como el método que utiliza la iglesia, el método del ver, juzgar y actuar. Porque la parte del ver es preguntar, es saber qué piensa la gente, qué conocen o qué tienen, cómo viven, de acuerdo a lo que sea la enseñanza. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿de qué hablan? Allí ya se cumple la parte del ver. Ellos comienzan a exteriorizar lo que llevan por dentro. Luego viene la parte del juzgar, que es saber qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estemos tratando. Entonces Jesús comienza a explicarle las escrituras, todas las escrituras desde Moisés hasta su momento, que hablaban sobre él, sobre ese Mesías que venía, sobre lo que iba a suceder. Entonces se cumple eso, el juzgar. Y luego viene la parte del actuar. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido hoy, con lo que hemos visto? Entonces Jesús actúa cuando parte el pan. Allí se completa la enseñanza. Entonces, ellos no lo conocían, no lo entendían todo lo que estaban sintiendo, pero al partir el pan, ellos lo reconocen. Jesús desaparece, ya esa es su parte de actuar. Sin embargo, los discípulos también actúan. ¿Por qué actúan? Porque ellos, cuando venían con Jesús y le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque ya está oscureciendo, está atardeciendo, ellos sabían que ese camino era peligroso, que eran unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Y que ya pues era de noche. Sin embargo, la acción de Jesús, lo que creó en esas dos personas, los impulsó a omitir todos esos contras. Ellos inmediatamente se devolvieron, como tú dices, se devuelven pero con alegría. Entonces regresan a dar el testimonio. Y siempre decimos que el testimonio arrastra más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces ellos dan su testimonio, van felices, corren, ahí no hubo 11 kilómetros, ahí no hubo noche y ahí no hubo peligro, ¿no? Se concentraron en lo que querían. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que vivimos con Jesús, con ese Jesús que está vivo, ese Jesús que está con nosotros, es ese Jesús que nació,
vivió, sufrió, ¿verdad? Lo condenan, lo crucifican, mueren, pero que el Padre lo resucita para demostrar que verdaderamente era el Hijo del Dios vivo. Entonces, ese Jesús que nos da ese método, esa enseñanza a través de su palabra, que nos permite a nosotros hacer una guía de vida, y entonces con nuestras vidas dar un testimonio. Entonces, a mí siempre, como les repito, pues me ha llamado la atención esa capacidad de llevar las enseñanzas de Jesús con este método que utiliza la iglesia y que sea comprensible a la hora de dar catequesis tanto para niños, jóvenes y adultos. Entonces, me encanta. Yo, uh, al ver, por ejemplo, al realizar el retiro de Emaús, yo realicé ese retiro por curiosidad. Pero dentro del retiro, por curiosidad, encontré la solución a un conflicto que yo tenía interno. ¿Dónde lo conseguí? En el encuentro con Jesús. Nosotros nos encontramos con Jesús de diferentes formas, en la confesión, en la comunión, en su palabra, en el prójimo. Bueno, yo me encontré con ese Jesús que me dijo que lo que me faltaba en mi vida era confiar en él. Fíjense que no me dijo fe, sino confianza. Entonces ese Jesús está permanentemente con nosotros. Y la forma más fácil de conseguirlo, además de creer y de creerle a Él, es la palabra. Encontrarlo en su palabra, en sus gestos, en sus acciones y en esos dos mandamientos, ¿verdad? De 600 eran, Ronald, los del Antiguo Testamento. Lo llevan a 10 con Moisés y después lo lleva a 2 Jesús. Con eso sería nuestro plan de vida, nuestra guía. Entonces, bueno, retomo que me llama mucho la atención esa manera en que Jesús nos acompaña, se nos presenta, y somos nosotros los que tenemos los ojos cerrados ante su presencia en nuestras vidas y ante su deseo de que sepamos que nos ama, porque nosotros debemos sonreír porque Dios nos ama. Gracias. Gracias a ti, Yanani. Sí, estupendo. Sobre todo, esa reflexión en torno al método es muy importante. Estaba revisando los apuntes y dicen que los judíos tienen 613 mandamientos. Son bastantes los que tienen 613. En el chat nos comenta, si no me equivoco, es Pablo. Ya, un minuto, a ver. Pablo nos dice, mane nobiscum domine, cor ad cor loquitur, loquitur. Sí, que sería donde lo que está, lo que está dentro de nuestro corazón es lo que dicen, lo que se expresa, ¿no? Nuestras palabras. Creo yo que allí más o menos eh, lo que traduce la frase. Y no sé, Pablo, si quieres comentarnos algo sobre lo que escribiste o sobre sobre el pasaje bíblico de los discípulos de Maús. Bien, ahí Pablo nos indica que ya nos va a comentar algo, pero te recuerdas de activar el micrófono, Pablo.
Vamos a mientras que Pablo se prepara. Amor, ¿tiene algún problema en el micrófono? Ah, voy a intentar hacerlo yo. Bien, voy a intentar hacerlo, activarlo yo, a ver si... Me dice que no puedo activar el micrófono de otra persona. Qué raro. Si quieres, Pablo, nos escribes tu reflexión en el chat, porque yo creo que yo no puedo quitarte el micrófono, activarte el micrófono. No es una acción que me permita. Bien, vale, ahí está Pablo escribiendo. Si hay otra persona que también quiera comentar algo o escribir algo, puede hacerlo mientras que Pablo escribe lo que quiere compartir con nosotros. Eh, Todo lo que hemos escuchado ha sido muy interesante, eh, muy valioso, porque eh, particularmente ese pasaje bíblico de los discípulos de Maús es uno de los que más me gustan. Es uno de mis preferidos. Bien. Hola Ronald, aquí le Sí, te escucho, saluda. Dulce. Soy Enmis. Enmis, vale, como veo Dulce, claro, yo dije, bueno, voy a decir Dulce, pero Es es que Enmis no me de podía conectar Guatemala. de... No, Bienvenida, Enmis, que me alegra mucho escucharte. Saludos a gracias, Guatemala. muchas gracias. Sí, yo quisiera también compartir algo, ¿verdad? La verdad que este pasaje es muy bonito, ¿verdad? Hoy cabalmente estaba escuchando en una emisora que es de aquí de Guatemala, que es Radio Estrella, donde nos indicaba, ¿verdad?, de que eh, cuando, cuando los discípulos se encontraron con Jesús y Jesús pues les hizo ver, ¿verdad?, de que, o sea, de que tenía un corazón duro. Él nos indicaba, ¿verdad?, indicaba en su reflexión de que ahí mismo Jesús pues les estaba dando como la homilía, ¿verdad?, que es la que nosotros recibimos en la Eucaristía. Y decía él, ¿verdad?, que nosotros, pues, cada vez que escuchamos la homilía, Dios nos habla a nosotros. También nos decía la vez pasada, pues, yo tenía pensaba a veces, va, con lo que sucedía a través de mi vida, pensaba que a veces los mensajes o las homilías que daba el sacerdote, pues a veces lo tomaba como que era para otra persona, ¿verdad? Pero hasta que luego, pues de escuchar, pues algunos temas, algunas prédicas, entendí, ¿verdad?, que el mensaje que recibimos en la homilía, pues va dirigido personalmente, como nos decías, ¿verdad?, de que es algo personal. O sea, nos tiene que hacer reflexionar en qué tenemos que cambiar, ¿verdad? Y pues tenemos que tomarlo con esa como madurez, ¿verdad? Porque hay veces hay cosas que van dirigidas a nosotros, pero que nosotros pues a veces no la queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, pero es un camino pues que nosotros llevamos y que tenemos que transformar, ¿verdad? Y pues me llamó mucho también la atención eso que decía, ¿verdad? Que comentaba de la jovencita, de eso de que la fe no elimina, ¿verdad?, esas cicatrices. Creo que cada uno de nosotros pues tenemos heridas y hemos pasado situaciones, ¿verdad? Hay unas que quizás más duras, pero
pero que también pues también nos hace ver cómo pues Dios ha actuado en nuestra vida, ¿verdad? Como diría por ahí un lema, decía, bendito, dice, problema que me acercó a Dios, ¿verdad? Y ese es algo pues que cada quien pues tiene una experiencia, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en su vida a través pues de las situaciones que ha pasado. Y pues gracias, Ronald, muy bonita la reflexión. Gracias. Esa es mi única opinión. Gracias a ti, Emmy, y a todos los que están acá, porque gracias a ustedes que podemos estar acá compartiendo todos juntos. Estaba recordando la expresión que Pablo nos colocó en latín, y esa expresión, la verdad es que es muy bonita, esta parte que dice cor ad cor loquitur, porque es el corazón que habla al corazón, ¿no? Y cuando me hizo pensar a mí que, claro, cuando Jesús dice, sentíamos como ardía nuestros corazones, justamente es esto, ¿no? Esta comunicación de corazón a corazón. Pablo, creo yo que ya lo podemos escucharte. Ahora Bueno, sí, sí. la primera, Mane Vobiscum Domine, Noviscum Domine, es bueno, es una frase que me encanta muchísimo, que es propia de eso, quédate Señor con nosotros, Sí, que es de los discípulos de Maús, y yo la recuerdo porque es una carta apostólica de ya hoy San Juan Pablo II, sí, sobre justamente el año antes de la Eucaristía, a, a vivir la iglesia, como de donde nace, y lo más en la iglesia es la Eucaristía, ¿no? sí, Esa frase me encanta y tú que miras así, que es propia para recordarla, repetirla. Eh, sí, en la gente del retiro de Maús, dice, ellos colocan que uno debería de leer el evangelio este que se acaba de leer todos los días. Y yo digo como que todos los días. Y es verdad, es tan rico esta perícopa que tú puedes dar y quedarte con algo de allí espectacular. Te encuentras siempre con Jesús resucitado. Y otro punto que coloco es por lo del sentimiento que tú también dijiste, que nos llega, o sea, primero conocemos a Jesús por un sentimiento, por por algo emotivo, y luego vamos hacia la parte intelectual. Y justamente la carta esta, no sé, no es carta, es un documento que sacó la Conferencia Episcopal Española ahorita, marzo 2026, que se llama Cor ad Cor Loquitur, que es la frase también de el nuevo doctor o el último doctor de la iglesia, que es John Henry Newman, San John Henry Newman. Creo que tiene que ver con la traducción, es de corazón a corazón. Pero este documento de la Conferencia Episcopal Española está buscando, esto lo escuché de otro teólogo ahí de España, que él habla mucho de eso, sobre la parte del sentimiento y de las emociones, sobre todo esto que pasa en los retiros de fin de semana o retiros así de impacto, que es donde realmente a veces uno tiene ese primer encuentro que te dice, wow, la situación, todo lo que está a mi alrededor no ha cambiado, sino soy yo quien tengo una nueva experiencia que voy a enfrentar esta situación de una manera distinta porque lo que arde en mí es el mismo Jesús. Se me han abierto los ojos. El mismo Dios está conmigo y todo se te transforma. Y entonces, bueno, este documento
viene a ser un llamado de que no todo es sentimiento, hay que tener un equilibrio, que hay que tenerlo también con la parte del raciocinio, de la razón, porque a veces podemos quedarnos en que si no siento nada, entonces ahí no está Dios. Y a veces, cuando no sentimos nada, puede ser el caso aquí al principio de encontrarse a Jesús, que lo que sientes es fracaso, que lo que sientes es derrota, que estás en dirección a donde todo había iniciado, que te devuelves porque estabas en una situación y lo intentaste con Dios y totalmente te dejó embarcado, y entonces tú vas a tu situación anterior, a tu cotidianidad, y allí es donde eso no es malo. Eso, allí también Dios en ese camino se te va a atravesar, te va a intersectar, te va a rescatar. O sea que no importa que aunque no lo no haya ese sentimiento, tener ya nosotros ese recuerdo de que ya hemos tenido ese encuentro ya con anterioridad, y eso nos va a ayudar para hacer el camino el resucitado. Era lo que quería compartir. Gracias, disculpen. No, gracias, Pablo. Menos mal que pudimos escucharte. Sí, traes a colación documentos y frases muy importantes, y un santo reciente dentro de nuestra iglesia, que es Newman, ¿no? Cardenal Newman, que era anglicano y se convirtió al catolicismo. Excelente. Bien, bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha unido a todos de distintas partes, desde Guatemala, desde México, que nos acompaña Miguel, que está en Veracruz actualmente, de Venezuela, está Pablo, Anani, Mariluz. Yo estoy acá en España. Gracias también a estos medios tecnológicos, de que podemos también sentirnos un poco más cerca, y darle gracias a Dios justamente por la gracia de la fraternidad y de la sororidad también, ¿no? Para hermanos y hermanas. Y confiemos en Él, que siempre está a nuestro lado, y que todos nuestros sufrimientos sean al final eh, eh, gracias transformadas en nuestras vidas. Amén. Me despido y dándole las gracias nuevamente a ustedes. Vamos a dejar de grabar este encuentro, y ya nos veríamos para las siguientes actividades. Apenas tenga ya grabadas las últimas clases que hemos tenido, tanto la de ayer como esta que estamos ahora, se las comparto por el grupo. Gracias por estar allí. Un gusto estar con ustedes siempre. Gracias a ti, Ronald. Hasta luego. Hasta luego.